vamos apuntando los datos en estos formularios, que son también... Ni veterinarios ni ingenieros agrónomos, se necesitan mandos intermedios que trabajen en granjas porcinas y en este centro se preparan para ello. El sector ha experimentado tal avance tecnológico en los últimos años que se requieren profesionales a la medida. Creo que es una oportunidad muy buena de salir ya con empleo. Por lo que estamos viendo, puede que tenga un 100% de empleabilidad. Hola, ¿cómo están? Viajaremos hasta Ávila para conocer más sobre este grado de producción agropecuaria porcina, para que vean la formación que reciben sus alumnos y cómo ya los están esperando fuera una veintena de empresas. También conoceremos a dos emprendedores que se han lanzado con un proyecto de cuidado integral. El cuidado de la salud es un concepto que ha cambiado en los últimos años. Dos socios que se han embarcado en un proyecto en el que han depositado toda su ilusión. Tienes que ser valiente, vas a invertir todo tu tiempo y todo tu dinero en crear algo para intentar que funcione. Entonces, una vez que mezclas tiempo y dinero, luego ya es ponerle energía. Y en plató se sienta esta noche Agustín Hernández, nuestro asesor laboral, con el que hablaremos de jubilaciones a tiempo parcial, de la sentencia del Constitucional sobre el despido por absentismo, la EPA y todo lo que ustedes quieran preguntarle en directo. Empezamos. Claros y oscuros nos deja octubre. Por un lado, hay repunte del paro. La de Castilla y León es la cuarta mayor subida del país. El campo ha tenido mucho que ver y, en general, la subida del paro en España casi duplica la del año pasado. Es el peor octubre desde 2012. Y es también el mejor de la serie histórica si miramos a la seguridad social, esto es, a la creación de empleo. Hay unos 100.000 cotizantes más, vinculados sobre todo a contrataciones por el inicio del curso escolar. Pues vamos ya, si les parece, con las ofertas de empleo, las que más surgen en estos momentos. Desde Adecco Valladolid nos llega una prácticamente en directo. Quieren incorporar a 30 repartidores para una empresa dedicada a la logística y nos dicen que también a la distribución. Se encargarían de realizar el reparto de paquetería a particulares en Valladolid ciudad. Y Adecco es también quien nos trae este mes más ofertas de empleo para todas las provincias. Nos las cuentan desde sus oficinas con mayor detalle. Desde Adecco, empresa líder en recursos humanos, queremos compartir las principales ofertas de empleo de nuestra región. Colaboramos con dos contact centers en el sector de telemarketing, sobre todo uno en Salamanca y otro en Valladolid, en el que incorporaremos en los próximos meses a 50 agentes telefónicos en diferentes departamentos. Si estás buscando un empleo que te permita compaginar tu vida personal y la laboral y además te permita desarrollar tus competencias comerciales, esta podría ser tu oferta. Puedes entrar en nuestra página web para inscribirte en una de las vacantes. Por otro lado, en el sector industrial comenzaremos centrándonos en el sector de la automoción, en el que vamos a incorporar en los próximos meses operarios de producción y también técnicos de mantenimiento. En el sector de la alimentación, sobre todo, vamos a contratar operarios de producción y operarios de envasado. El sector del metal es uno de los que más colaboramos, además de perfiles de soldadura, soldadores y soldadoras que tengan experiencia con soldadura TIG y MIG-MAG, y además perfiles de grado medio y de grado superior en electricidad, electrónica y mecánica. Por último, me gustaría hacer hincapié en aquellos sectores en el que se va a producir un incremento de cara a la campaña de Navidad, como es el sector logístico, en el que demandaremos perfiles de carretilleros y carretilleras y personal de almacén. También se verá afectado por este incremento el sector del comercio, con dependientes y dependientas de tienda, y por último el sector de la hostelería. Para banquetes en los festejos navideños tienes que tener disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos, tanto para personal de sala como personal de cocina o pisos.
Así que nada, te recomiendo que puedas pasarte por nuestra página web o que te descargues nuestra aplicación de empleo y que vengas a visitarnos a cualquiera de nuestras oficinas. Atentos ahora a los datos del porcino en Castilla y León. Le convierten en el sector ganadero más importante en nuestra comunidad. Más de 4.500 explotaciones y una producción cercana a los 1.000 millones de euros. Pero además, y como veremos esta noche, es un sector con empleo. ¿Y por qué lo decimos? Porque el porcino es uno de los sectores ganaderos que más ha evolucionado tecnológicamente en los últimos años. Y claro está, hacen falta profesionales formados para este nuevo entorno. El perfil es muy concreto, tanto que hace un año se puso en marcha en Ávila un grado específico, el de formación profesional dual de producción agropecuaria porcina. ¿En qué consiste el curso de FP Dual Agropecuaria Porcina? El proyecto del curso se inició hace un año por una demanda del sector productivo de porcino, porque ha evolucionado las formas de producción en el sector, se han tecnificado mucho los procesos de producción y se están quedando sin mano de obra cualificada para llevar a cabo el desarrollo de esa producción primaria. ¿Por qué es FP Dual? La modalidad dual quiere decir que se corresponsabilizan de la formación tanto el centro educativo como las empresas que han firmado los proyectos de colaboración. ¿Cuáles son los requisitos para poder cursarlo? Hay que tener el título de graduado en la ESO o superior. Cualquier título que sea graduado en ESO o superior pueden acceder al ciclo. ¿Qué grado de empleabilidad tienen? Por lo que estamos viendo, puede que tenga un 100% de empleabilidad, porque hay 14 alumnos y hay 26 empresas interesadas en tener un alumno formado para sus propias actividades. ¿Dónde pueden trabajar los alumnos que lo cursan? Las salidas profesionales que tienen es emplearse en el sector agropecuario, en este caso fundamentalmente en el sector porcino, porque hay empresas que demandan alumnos con esa formación para trabajar en esas empresas. ¿Tienen convenios con empresas? Tenemos convenio con 26 empresas, todas forman parte de FEPORCIL, que es la Federación de Productores de Porcino de Castilla y León, y hay empresas distribuidas por todas las provincias. Pues hasta Ávila nos hemos marchado, hemos estado en clase con los alumnos que están matriculados en este grado y también hemos visitado una de las granjas donde completan esta formación, porque estamos hablando de FP Dual. Así que saludamos a Monse Martínez, que es quien ha ido. Monse, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra. Son 12 chicos y 2 chicas. La mayoría conoce muy bien el sector porque sus familias se dedican a la ganadería. Ellos saben que cuando acaben tendrán muchas posibilidades laborales y también que estarán preparados para trabajar en un sector que ha evolucionado mucho tecnológicamente. Este centro se ha abierto ante una demanda real de profesionales por parte de empresarios ganaderos. La necesidad de mandos intermedios suficientemente formados, en este caso como personal de granja y no solo los veterinarios o ingenieros técnicos agrícolas o agrónomos que tenemos, que no son los que deben de ocupar esos cargos. Aseguran que había un vacío profesional. Tenemos verdadera gente muy buena dentro de nuestra granja, pero que no tienen ninguna titulación oficial que les acompañe y que les reconozca ese esfuerzo y esa formación. Desde luego los estamos formando para las empresas, para lo que necesitan, y en este sector se necesita gente. Ellos son 4 de los 14 alumnos del grado de FP Dual de Producción Agropecuaria Porcina. La cámara es un boli digital en el que vamos apuntando los datos. La mayoría de sus familias tienen granjas, por eso han decidido hacer este curso. Desde muy pequeña he estado ligada a este mundo y cuando vi que había este grado, pues vi que era interesante y que me gustaría hacerlo. Lo veo que es una oportunidad muy buena de salir ya con un empleo. Porque me he criado entre animales, en verdad, y es lo que más me ha llamado la atención siempre. La verdad es que tiene bastante futuro laboral, así que también ha sido uno de los motivos que me ha animado a elegirlo.
El sector ha sufrido un cambio importantísimo en los últimos años en cuanto a la forma de producción. Por eso también necesita que sus trabajadores se adapten a esos cambios. Es de los que más ha cambiado, ha evolucionado y más se requiere, claro, tanto mano de obra como conceptos como bioseguridad. El capital humano es el que no hemos sabido evolucionarlo hasta este momento. Hacía falta cualificar a los trabajadores que actualmente ya están en las granjas y, por otro lado, generar nuevos perfiles con una cualificación técnico-productiva mucho más avanzada de lo que hasta ahora se había llevado a cabo. ¿Y qué habilidades buscan? Tenemos que saber trabajar en equipo, tenemos que saber aplicar sistemas de mejora continua, tenemos que saber implementar la industria 4.0 al sector primario en el que trabajamos. La Fundación Bankia, junto con la Junta y la Federación de Ganaderos Porcinos de Castilla y León, son los impulsores de este curso. Aseguran que aquí hay trabajo. En breve aparecerán nuevos perfiles que tampoco disponen de ellos en las granjas, como puede ser un gestor medioambiental, bioseguridad. Todo el movimiento green en el que estamos sumergidos está generando nuevas tendencias. Y necesitamos a gente preparada y sensibilizada para que nos acompañe en ese camino, o sea que el futuro está garantizado. Han estimado que anualmente se demandan unos 100 profesionales con este perfil en las granjas de Castilla y León. Bueno, pues llega su momento, llega el momento de abrir los teléfonos y de animarles a que nos llamen, porque nuestro asesor laboral, Agustín Hernández, ya está aquí sentado en plató. Buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches, Alejandra, ¿qué tal? Tenemos bastantes temas de actualidad que podemos comentar, pero ya les decimos a los telespectadores que no pierdan un minuto, porque enseguida si no se nos pasa el tiempo y a veces nos da rabia que queden cuestiones sin poder dilucidar. Bueno, por ir a la actualidad más inmediata, ayer tuvimos oportunidad de escuchar a los candidatos, principales candidatos a la presidencia del Gobierno en ese debate y referirse, aunque a lo mejor no tanto como nos hubiera gustado, a lo que son las cuestiones laborales que nosotros en el primer programa de la temporada dijimos que estaban pendientes, ¿verdad? Pasaron un poco someramente. Sí, realmente en el debate, no sé, bueno, pido perdón porque estoy un poquito acatarrado. No se habló mucho en la parte económica, en la parte laboral y de seguridad social, no se habló mucho porque se centró todo en la cuestión de Cataluña y demás, pero bueno, se hizo alguna mención a la reforma laboral, en algunos casos la necesidad de la derogación de la reforma laboral del año 2012. El PP y Ciudadanos no entraron en esto, se habló de las pensiones, el PSOE y Unidas Podemos sí que hablaron de la posibilidad y la obligatoriedad de actualizar las pensiones conforme al IPC. Por su parte, el candidato de Vox lo que planteaba era pagar las pensiones suprimiendo el Estado autonómico. Me sorprendió que nadie le contestase en ese sentido, porque el Estado autonómico es un título entero de la Constitución española, ¿no? Él que dice defender la Constitución española, y en la Constitución española tendríamos que suprimir un título entero de la organización territorial del Estado, lo cual sí que me sorprendió bastante que nadie le contestase de los otros 4 candidatos, ¿no? Pero es cierto que tampoco entraron mucho en el detalle. El candidato de Unidas Podemos sí que planteó un poquito que ellos plantearían un contrato de un mes a 6 meses temporal y más de 6 meses tendría que ser indefinido, y la parte de las pensiones, pero no entraron mucho más a fondo porque parece que había temas más importantes. En 3 horas ya habrían tenido tiempo de entrar un poquito, ¿no? Pero bueno, el tema de la reforma laboral, que aquí también lo habíamos apuntado, se querían ir introduciendo modificaciones, no sé al final lo que pasará, porque en un principio también se habló de derogarla, pero... Claro, sí, no lo sabemos, porque es cierto que hay partidos que sí plantean la derogación expresa de la reforma laboral, los sindicatos claramente piden la derogación de la reforma laboral de 2012. Es cierto que es una reforma muy agresiva desde el punto de vista del derecho del trabajo, porque digamos que ataca lo que sería lo básico del derecho del trabajo, ¿no? Y el derecho del trabajo cuando surge, nace para equiparar 2 partes desiguales, que son el empresario por un lado, que es la parte fuerte de la relación laboral, y la parte débil de la relación laboral. Entonces, bueno, sí que es cierto que es una reforma que va más dirigida a priorizar una parte que sería la parte fuerte de la relación laboral, que sería la empresa en este caso, que a la parte débil, que sería el trabajador, ¿no? Que es el que sería objeto de protección en cierto modo, ¿no? Con lo cual yo sí que comparto la necesidad de derogar al menos los aspectos más lesivos de esa reforma laboral de 2012. Bueno, vamos a hablar también de una sentencia que ha ocupado bastantes titulares en los últimos días, una sentencia del Tribunal Constitucional a propósito del despido de una trabajadora por excesivo absentismo. ¿Podemos entenderlo así? Sí, pues justo está relacionado con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Porque este despido, que ya estaba en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 52d, estaba regulado con anterioridad el despido por absentismo. Lo que ocurre que con la reforma laboral del año 2012, perdón, he dicho 2010, se modifica bastante, ¿no? Porque
Lo que dice el artículo es que se puede despedir a un trabajador por absentismo, por bajas continuadas e intermitentes, que impliquen que tenga un absentismo de al menos un 20% durante de las jornadas hábiles, es decir, si trabajamos de lunes a viernes, solo de lunes a viernes, durante 2 meses consecutivos, o del 25% durante 4 meses discontinuos en un periodo de un año. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya estaba, pero antes de la reforma de 2012 había también que cumplir un segundo requisito, que era que el índice global de la plantilla de la empresa no superase un porcentaje determinado. En este caso se cambió, y ese segundo índice también implica que tiene que haber un segundo índice que es individual, es decir, aparte de estas bajas intermitentes del 20%, no sé si queda claro porque es un poco técnico, ¿no? Además, el trabajador tendría que tener un absentismo en el año anterior del 5%. Esta sentencia es curiosa porque de los 12 miembros del Tribunal Constitucional hay 4 votos particulares que no comparten en el sentir mayoritario de la sala, pero claro, en cierto modo lo que hace es una trabajadora que está de baja durante 9 días, 2 días, 3 días, creo que recordar 4 días, 3 días, un día y un día, de bajas diferentes, ¿no? Y se aplica este tipo de despido. Es un tipo de despido que no se ve mucho, no se suele utilizar mucho, es cierto que no se utiliza mucho, entonces, claro, esta sentencia puede tener, en cierto modo, un efecto llamada para poder practicar este tipo de despido que ya estaba en la norma antes, pero claro, con la reforma laboral, digamos que se endurece un poquito más, ¿no? En la sentencia se recogen, pues un poco lo que plantean es la prioridad, o bien el derecho a la salud. Disculpa un momento, Agustín, porque teníamos una llamada de Fernando de Valladolid, que por favor le pido que vuelva a llamar porque se ha cortado la llamada, que le vamos a atender, ¿de acuerdo? Así que Fernando, si nos estás viendo, vuelve a marcar que está aquí Agustín para responderte, ¿de acuerdo? Disculpa, sí, perdona, decía eso, que en este caso hay que cumplir los dos límites, ¿no? Y en la sentencia lo que se discute sobre todo es que entran en colisión varios derechos, el derecho a la salud, a la integridad física de los trabajadores y el derecho al trabajo, propiamente dicho, con el derecho a libertad de empresa, ¿no? Entonces, los 8 miembros que votan a favor, digamos que le dan prioridad al derecho a la libertad de empresa y a la organización de la empresa sobre el derecho al trabajo, con lo cual, claro, es grave porque en cierto modo puede implicar que los trabajadores y trabajadoras que tengan miedo de perder su trabajo puedan ir a trabajar en peores condiciones de salud. Porque en este caso las faltas que tenía eran justificadas, tenían un justificante médico. Eran faltas justificadas, ¿no? sí. Es que precisamente esta reforma del artículo lo que plantea es que una baja por enfermedad común o accidente no laboral, es decir, yo mañana tengo un esguince de tobillo, luego tengo una recaída y estoy de baja 9 días, más o menos, con 9 días se me podía practicar este despido. Este despido no es un despido libre, sino que implica una indemnización de 20 días por año con límite de una anualidad de salario, ¿no? Depende de la antigüedad que tenga el trabajador o trabajadora. Pero es cierto que se puede plantear este despido, se puede aplicar directamente. Ya estaba, lo que ocurre que, claro, ahora se plantea que es constitucional, que era lo que se había planteado el juzgado de Barcelona, que había metido una cuestión de inconstitucionalidad. Claro, entonces ya hay un precedente ahí que esto ya... Sí, sobre todo eso. Me preocupa también sobre todo el efecto llamada, ¿no? Porque es un despido que no se suele utilizar mucho, se le dio mucho bombo en medios de comunicación la semana pasada, y bueno, pues que puede haber un efecto llamada por decir, oye, pues se pueden practicar despidos en este sentido, ¿no? Que puede haber un efecto llamada en ese sentido, pero sí, veremos. Bueno, tenemos también otro asunto que también ha ocupado protagonismo dentro de los medios de comunicación, que es a propósito de las jubilaciones de los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Que además le ha obligado de alguna manera a ponerse al día la seguridad social en sus sistemas. Sí, a día de hoy ya están al día, me están llegando casos ya que están revisando de oficio los casos. Comentaste ya en el programa anteriormente una reforma que hubo en 2013 también a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se había modificado la forma de calcular las pensiones en 2013. Ahora sale una nueva sentencia y lo que hace esta sentencia del Constitucional también es que declara nula la forma en la que se calcula la cuantía de las pensiones. La reforma del año 2013 lo que hacía era que entraba a decir que era discriminatorio para las mujeres, porque eran las que tenían más contratos a tiempo parcial, la forma en la que se calculaba lo que se denomina el periodo de carencia, es decir, los 15 años que necesitamos, por ejemplo, para tener derecho a una jubilación. Había mujeres que, como por la forma de cálculo de esos 15 años para generar el derecho, para poder tener derecho a una jubilación, se quedaban sin pensión por la forma en la que se calculaban los años que había cotizado a la Seguridad Social. Eso se modificó en 2013, fruto del diálogo social además entre los sindicatos, asociaciones empresariales y el gobierno de turno por aquel entonces, fue modificada, se modificó la legislación y ahora lo que cambia esta sentencia no es tanto eso, es el derecho a reconocer el derecho de la pensión, sino el cálculo de la cuantía, del porcentaje final de la cuantía. Es un tanto complicado, pero bueno, porque lo entendamos. Si yo he trabajado, por ejemplo, 30 años a media jornada, en mi vida laboral me aparecen 15, pero yo realmente he trabajado 30.
Entonces esta sentencia lo que hace es declarar nula la forma en la que se calculaba antes. Antes, ¿qué se hacía? A esos 15 años que me aparecían en mi vida laboral se aplicaba una fórmula, que en cierto modo era una fórmula de aplicar 1,5, se multiplicaban esos 15 años por el 1,5 y ahí resultaba el porcentaje de la pensión. Con 22 años y medio, que sería este caso, yo te podía tener derecho a un 60% de la pensión, de jubilación, de incapacidad permanente, viudedad, la que fuese. Y lo que hace ahora el Tribunal Constitucional es declarar nula por discriminatoria, porque entiende que es discriminatoria con respecto a la mujer también, ¿no? Entonces ahora lo que se plantea es que si yo tengo 15 años cotizados a tiempo parcial, aunque yo he estado de alta 30 años reales, aunque mi vida laboral aparezca en 15 años, el porcentaje de mi pensión no tiene que ser por esos 15 años más el 1,5, sino que tendría que ser por 30 años que tengo cotizados. En lugar de que me apliquen un 60% de pensión, si con 30 años tengo derecho a un 80% de pensión, se me aplicaría ese porcentaje. Para evitar que se penalice dos veces, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Eso sí, porque se estaría penalizando dos veces, porque ya tienen bases de cotización más bajas y ya tienen pensiones más bajas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La Seguridad Social, desde la sentencia sale en julio, pero se publica en el Boletín Oficial del Estado en el mes de agosto. La Seguridad Social está revisando de oficio todos los casos que ha habido desde el mes de julio, porque no ha habido modificación legislativa, con lo cual lo ha hecho en virtud de criterio interno. Ya me han llegado varios casos de modificaciones de oficio. Lo que ocurre es que la pensión es un poquito más alta. Para estas mujeres u hombres que también pueden tener en algunos casos tiempos parciales, la pensión está subiendo. Se puede dar el caso que haya personas que tienen ya pensiones con complementos a mínimos. Si están con complementos a mínimos, probablemente esa subida no suba, porque la pensión mínima está por debajo de la pensión que esta persona puede haber generado. Pero estamos hablando, que yo imagino que a la gente que nos esté viendo les interese, estamos hablando de personas que se jubilan a partir de ahora, a partir de que se ha emitido la sentencia. A partir de la sentencia, sí. Claro, porque habrá gente que diga, no, es que a mí si me lo recalculan, pues probablemente también tendría que salir beneficiado, pero estamos hablando de personas que se jubilan a partir de la sentencia. Sí, la sentencia aclara que no hay efectos retroactivos, es decir, tiene efectos a partir de la fecha en la que la sentencia es publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es cierto que la Seguridad Social está reconociéndolos desde julio. Tenemos una llamada, tenemos a Roberto de Burgos, al otro lado del teléfono. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, Alejandra. Nada, que estaba pendiente de que llamara el chico ese que se la cortó en Valladolid y por eso me estaba aguantando un poco. Pues nada, Roberto, no te aguantes porque si no nos quedamos sin tiempo. Aquí está Agustín para escucharte. Hola, don Agustín, buenas noches. Hola, Roberto. Mira, es que ahora que estás hablando de eso de las pensiones y tal, yo lo que querría que me aclararas, si puede ser, en la nómina, aquí pone un montón de cosas y querría saber exactamente cuál es el apartado que me interesa de cara a cobrar cuando me jubile, porque no sé exactamente cuál es el dato que me interesa, porque pone base de no sé qué, base de IPF, no sé. Entonces digo, a ver exactamente cuál es la cantidad que es la que me tengo que fijar de cara a la jubilación, ¿sabes? Sí, mira, de cara a la jubilación, lo que tienes que tener en cuenta no es el líquido a percibir que tienes en la nómina, que es lo que más nos importa cuando vemos nuestra nómina, lo que nos ingresan por banco, sino lo que son las bases de cotización. La base de cotización de contingencias comunes. En la nómina tendrás base de cotización de contingencias comunes y base de cotización de contingencias profesionales. Con lo cual, la que van a utilizar para el cálculo de tu futura pensión de jubilación van a ser las bases de cotización. Si tuvieses un accidente de trabajo, por ejemplo, se utilizaría la base de cotización de contingencias profesionales, ¿vale? Pero son las bases de cotización. La base de IRPF es la que se tiene en cuenta solamente para el cálculo del porcentaje que nos quitan para la agencia tributaria. En Seguridad Social es base de cotización. Desde la reforma que hubo en 2013, casi todos los conceptos que tenemos en la nómina ya forman parte de la base de cotización. La única diferencia que hay es que dentro de esa base de cotización, aunque tú no las cobres las pagas extraordinarias en la nómina, están incluidas ya de manera prorrateada. Gracias, Roberto. Además, una pregunta que nos ha servido a todos para aclararnos. Pues muchas gracias. Un saludo. A ti, un saludo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hemos acabado el tiempo. Muy bien, pues nada. Pues hasta dentro de un mes, Agustín. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a volver ahora mismo hasta la redacción con Monse Martínez, que como todos los meses nos ha hecho una selección de la oferta de cursos formativos. Monse, te escuchamos atentamente, como siempre. Hemos visto que la FP Dual combina las clases con las prácticas en empresas, pues también hay muchos cursos formativos que lo hacen y es una buena puerta al mercado laboral. Este mes hemos seleccionado algunos de los cursos que ahora mismo ustedes pueden hacer aquí, en Castilla y León. Son estos. Miramos primero los cursos formativos ofertados en Ávila. Hay uno en sistemas operativos y otro en comunicación digital. En Burgos hay uno en diseño de fabricación mecánica y otro en técnicas y recursos de animación. En León hay un curso de soldador con electrodos y otro de organización comercial. Si están interesados en formarse en Palencia, hay un curso de diseño online y otro de sistemas de gestión ambiental.
En Salamanca hay uno de transporte de mercancías peligrosas y otro de técnicas de recepción y comunicación. En Segovia hay uno de gestión de recursos humanos y otro de facturación en la empresa. Miramos ahora los ofertados en Soria. Hay uno de agricultura ecológica y otro de técnicas de recepción y comunicación. En Valladolid hay cursos de Big Data y de seguridad informática. Y por último, en Zamora hay un curso de tratamiento multimedia y otro de manipulación de alimentos. Estos son tan solo 18 cursos formativos que ahora mismo se pueden hacer aquí en nuestra comunidad, pero si quieren conocer más solo tienen que visitar nuestra página web www.rtvcil.es dentro del canal Empleate. Nosotros hablamos de learnability, de aprendibilidad, que es incluso con un puesto de trabajo y a la edad que sea, seguir aprendiendo. Los datos recientes dicen que, por ejemplo, en los países nórdicos, 1 de cada 3 personas que tiene trabajo sigue aprendiendo, sigue haciendo cursos, se sigue actualizando. Y en España no llega al 10%. Por tanto, incluso en momentos de recesión, de desaceleración, de posible crisis, hay que seguir estudiando y aprendiendo. Sabíamos que era importante seguir formándose, pero hoy nos lo recuerdan desde Manpower Group. Y antes de marcharnos, no podemos hacerlo sin conocer a los 2 emprendedores de esta noche. Ellos han apostado por un proyecto integral de cuidado y de bienestar, así que acomódense y vean. El cuidado de la salud es un concepto que ha cambiado en los últimos años. En este centro que hoy visitamos, ese cuidado es integral. De ello se encargan 2 profesionales del deporte, la fisioterapia y la nutrición. 2 socios que se han embarcado en un proyecto en el que han depositado toda su ilusión. Actium es un centro de salud integral. Hemos intentado integrar la fisioterapia con el pilates, con la nutrición y el entrenamiento. La idea nació intentando salvar las necesidades que la sociedad en cuanto a salud requieren, que es movimiento, entrenamiento, nutrición, saber lo que como, por qué y cuándo, fisioterapia. Nosotros no hemos estudiado empresariales, somos de la rama sanitaria y muchas veces no sabes cómo comenzar, a quién preguntar, qué papeles tienes que ver al ayuntamiento, a la junta, a la ventanilla única. Al principio fue complicado, sobre todo tuvimos problemas con la obra, eso para mí fue agobiante a un nivel máximo. Son muchas cosas de las cuales yo no tenía ni idea, entonces tienes que informarte, ir a sitios, hacer papeles, entregar papeles, mover cosas, llamar, o sea, cosas a las que no estábamos acostumbrados. Yo creo que tampoco puedes buscar ayudas para emprender un negocio, tienes que tener la idea clara, confiar en ti y tener cierto apoyo económico o ciertos ahorros a día de hoy. ¿Hay que ser valiente? Sí. Vas a invertir todo tu tiempo y todo tu dinero en crear algo para intentar que funcione. Entonces, una vez que mezclas tiempo y dinero, luego ya es ponerle energía. Esperemos crecer, contratar a gente, poder contar con un equipo más amplio y poder ayudar también pues, a llegar a más gente, a ayudar a más gente. Yo desde el día 1 he estado satisfecho de haber tenido un hijo de estas características. Esto es como cuando alguien queda segundo en una carrera, que piensa que ha perdido y que está agobiado, pero hasta que ve que cuando pasa el tiempo, ganar una plata es muy importante. Si crees en tu potencial y en lo que has estudiado y en tu formación, tiras para adelante. Bueno, pues hasta aquí el programa de este mes. Regresamos ya en diciembre, el día 3, me apuntan por aquí, que es martes. Si quieren volver a ver el programa, ya lo saben, que lo van a encontrar en la página web de Radio Televisión Castilla y León. Hasta nuestro regreso, mucho ánimo y mucha suerte. Hasta pronto.